Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Buenas noches, buenos días. Eso se va a subir a YouTube, no estamos olvidando de Claro. eso. Esta es la cuarta sesión, la última de este conversatorio sobre ginecología experimental, podríamos decir, porque es la Ujú. primera vez que hacemos algo así. Lo hemos organizado y todo, pero esto es el resumen de mucho esfuerzo, mucha dedicación y paciencia. Gracias, Nora. Eres la sobreviviente a 6 semanas que hemos tenido, a pesar de conflictos políticos, a pesar de todo, estás aquí. Y de verdad lo agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que en enero haremos otro, ¿no? Sí, vamos a organizar otro tema. En enero haremos otro, sí. Más bien, ahora vamos a agradecer que tú nos digas también qué tema te interesa, ¿no? Dentro de la ginecología. Empezamos con menstruación porque era lo evidente, ¿no? Lo evidente de la ginecología, lo más importante quizás, y por lo que se centra todo, ¿no? Desde la formación embriológica, la parte endocrinológica, la clínica, todo se trató de unir con este tema. Pero si hay otras cosas que también te interesen, Nora, lo tratamos en el siguiente mes. Todavía nos quedan un par de semanas para que nos digas tú también qué temas te interesan y lo acoplamos a lo que ya tenemos nosotros pensado hacer. ¿Te parece bien? Sí, doctor, muchas gracias. También agradecerles a ustedes. La verdad, estas 6 semanas han pasado muy rápido. Parece que ha sido un poco tiempo, ¿no? Pero sí, yo definitivamente pienso seguir apoyándolo siempre en los canales, viendo sus videos y ojalá pues podamos hacer más clases juntos. Claro, sí, sí, vamos a hacerlo en enero, Sí, de sí. todas maneras. Y yo creo que hice un compromiso, ¿recuerdas? Que los que estaban en este taller experimental no iban no íbamos a cobrarles y en algún momento nos volvíamos codiciosos y queríamos cobrar, ¿no? Entonces Nora tiene su cupo ahí asegurado. Muy bien, muy bien. Lo unía. Listo. Ahora sí. ¿De qué se trata esta cuarta sesión, bro? Sí, más que todo, Nora, la idea era eh, reforzar las ideas, ¿no? Por eso le decía que ustedes eh, nos hicieran las preguntas, o tú en este caso, Nora, las cosas que no hayan podido ser comprendidas o que necesitan que se profundicen un poco más. Y también les dije que se preguntaran ustedes mismas y a quien tuvieran acceso de algunos mitos, leyendas, ideas que hay sobre la menstruación, que es importante también que de una vez se pongan en el tapete y se puedan resolver. Como médicos nos van a preguntar, ¿no? En algún momento les decía inclusive, ¿se puede tener sexo durante la menstruación? Es una idea, ¿no? ¿Y qué pasa si comen ceviche? ¿Qué pasa con la menstruación? Aunque parezca tonto en tu generación, pero en épocas anteriores sí, las mujeres se preocupaban hasta por esos detalles. Ya, entonces, esta sesión número 4 se va a llamar preguntas y respuestas. Ya, mejor, ¿Ya? Entonces, correcto. ¿qué te parece? Para no presionar a Nora, de repente no tiene ninguna pregunta aún. ¿Qué te parece si hacemos una especie de resumen muy chiquito Ya. de más o menos lo que hemos tratado? Porque, o sea, le estamos dando demasiada responsabilidad a Nora, pues. Y ahorita debe estar, "Ah, ¿qué pregunta?". No, vamos a hacer un resumen y si algo estamos diciendo que te parece genial para preguntar, Nora, ahí nos atacas. A ver, Ya. Bueno, habíamos dicho que primero definir la menstruación, ¿no? Y decíamos que era el desprendimiento de endometrio. Eso ¿ah? es lo que significa menstruación, ¿no? No es sangrado de otro origen, sino sangrado de endometrio que se ha desprendido. Habíamos hablado de que eso era por un proceso endocrinológico, son las hormonas las que intervienen allí y hacen todo un proceso bioquímico para que pueda haber ese desprendimiento, ¿no? Eh, la típica menstruación es cuando se cumplen los ciclos hormonales. En la primera fase de estrogénica, en la que hay crecimiento de endometrio, luego de eso viene la fase progestacional, que hay mantenimiento de ese endometrio, y en un momento los progestágenos bajan, las prostaglandinas aumentan y provoca el desprendimiento de endometrio. estamos Provoca hablando la del regla. ciclo hormonal. Del ciclo hormonal, exacto, del ciclo También hormonal. hablamos del ciclo uterino, hablamos del ciclo ovárico Ovárico. Está y todo concadenado. Hemos hablado eso. de endometrio, hemos hablado de hormonas y hemos hablado del mismo ciclo, ¿no? Bien. Y que todo esto tenía un control muy alto, que es el control del sistema nervioso central, de hipófisis. Y más arriba de hipófisis, hipotálamo. Inclusive les decía que hubo una época, y justo encontré uno de los libros de los años 70, sí, por si acaso. A ver, Era en esa época muy conocida esta línea de libros, y creo que todavía existe, las clínicas obstétricas y ginecológicas. a ver. Eran libros Déjame ver pequeños, si se uno, ve. No, si vamos a quitar el desenfoque un ratito.
Vamos a ver si se ve. A ver, ¿dónde está? Cambiar fondo. Le quitamos el desenfoque. Y yo creo que se va a ver, ahora sí. Sí, ya se ve. Vale. Es del año 78, ¿no? Yo cuando llevé los cursos de fisiología era el año 77 probablemente, 77, 78. Y en esa época no se conocían las hormonas hipofisiarias, hipotalámicas, se le llamaban factores, ¿no? Los releasing factors, o sea, los factores que empujaban a hipófisis a trabajar. Se conocían así simplemente como factores. Se sabía de una sustancia que caminaba por el circuito porta, ¿no? De hipotálamo hipófisis, pero no se sabía qué era. Hasta que por fin recién se hace la secuenciación de aminoácidos y ya se comprueba que es una hormona, ¿no? Pero bueno, entonces hemos pasado por esas fases y ahora ya se comprende mucho más y falta mucho más todavía por seguir entendiendo. Inclusive hablando de hormonas, hablábamos de los estrógenos conocidos, ¿no? La estrona, estradiol y estriol, pero también de otros estrógenos. Y habíamos hablado inclusive de un estrógeno fetal que funciona solo en el feto y que funciona solo dentro de célula, que se inactiva cuando pasa al torrente. Entonces, ¿cómo llamarlo a eso? Ya no podríamos llamarlo ni siquiera estetrol, ajá, si te acuerdas muy bien, ¿no? Ya ni siquiera podríamos llamarla hormona propiamente. Ya tampoco puede ser un campo de estudio de la endocrinología, sino tendría que ser de la endocrinología del interior de la célula, la intracrinología. Y por ese camino vamos, ¿no? Entonces, Nora, ¿algo de esto para ti no quedó claro o algo te gustaría comentar, preguntar? ¿Has encontrado algo nuevo? O no, simplemente. Pero te escuchamos ahora si tienes algo que preguntar o comentar. No, yo creo que la parte fisiológica ha estado clara. Yo tenía algunas preguntas con respecto ya más bien a las alteraciones, ¿no? A la parte patológica, por así decirlo. Ya, Desórdenes. ya correcto. De frente a Claro, desórdenes, entonces. claro, no, y ahora para enfocarnos de nuevo, la regla normal, la menstruación normal, llamémosle normal porque es la norma, no porque es matemática, ¿correcto? ¿No? Ese es un concepto mucho en medicina. Pero a ver, Normal es la norma. no sé si Lo lo que has más dicho. sucede, No sé si lo has dicho. Ajá, eso es lo último que has dicho. ¿Qué es norma? ¿Es lo más frecuente? lo más frecuente, es En- lo estadísticamente aceptable Pero a ver, ¿en quién? ¿En la mujer en una población, latinoamericana, en una europea? población. Bueno, y así tendríamos que tener normas Claro, pero tú cuando piensas en latinoamericanas, norma, ¿ya? ¿en qué piensas? ¿En qué mujer piensas? ¿En qué No, tipo ya de...? en nuestra mujer latinoamericana. Ah, ya. Sí, ya hay estándares ya. Se ha logrado mucho ya diferenciar de la mujer europea, de la mujer norteamericana y de nosotros, de las mujeres latinoamericanas. Ya podemos establecer normas, ya hay estadísticas, se ajustan más, ¿no? Entonces, dentro de esa normalidad, ¿no? De una menstruación, 3, 4 días, sin dolor y sin cólico, ¿no? Exageradamente diciendo que eso sería lo normal, lo fisiológico, porque nada fisiológico debería ser molesto. Pero ya sabemos que no, que hay muchos factores que influyen a que esa menstruación sea muy variable y que sea tanto prolongada en tiempo, que sea más intensa en sensación, en dolor, ¿no? Y que cuando ya se exagera, se convierte en patología, ¿no? Muy poco sangrado, mucho dolor, y esas son las patologías. Ahora sí, Nora, entonces, con esa idea de que la normalidad puede variar en tipo de sangrado, en frecuencia de sangrado y la sintomatología, que es el desconfort, que ya dejó de ser disconfort y se convierte en dolor o dismenorrea, ¿no? Sobre eso, a ver, Dora, tú querías preguntarme, dices. Sí, doctora, quería saber, por ejemplo, a ciertas sintomatologías. Por ejemplo, en el caso del flujo vaginal, ¿no? El descenso que hay. Ya, ya. Tengo entendido que hay variaciones, ¿no? Pero ¿en qué casos dejaría esto de ser normal, no? Ah, Ya, está preguntando por flujo vaginal tipo leucorrea, no estás preguntando por menstruación. Exacto. Luego, un síntoma Leucorreas, ya. Bueno, salimos un poco del tema. acompañante, ¿no? Porque tengo entendido que a veces puede ser en más cantidad, así. Ya. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero vamos a tratar de incluirlo.
Vamos por partes. En primer lugar, si analizamos el ciclo menstrual, ¿no? La menstruación dura 3-4 días y ese es el flujo que le bajaría a una mujer, un flujo sanguinolento, la menstruación, ¿correcto? Hablando de flujos, flujos en la mujer, ya. El primer flujo que se nos viene es el flujo menstrual. Bien, 3-4 días. Luego de eso, poco a poco se va aclarando y de pronto ya no hay ningún tipo de flujo. Pasan los días y más o menos a mitad de mes hay un flujo muy líquido, muy suave, muy filante, que lo puede uno coger con los dedos y lo puede estirar como si fuera la clara de huevo, y eso se llama filancia. Y si se estira mucho, unos 8 o 10 centímetros, indica que tiene determinada composición de proteínas que coincide con la mitad del ciclo menstrual, Ovulación. con la ovulación. O sea, es el flujo que viene de cuello con esas características de esa cantidad de proteínas que lo hace que se estire muy fácilmente. Y que si lo ponemos en una laminita de vidrio, vamos a ver una figura cuando se seca y se cristaliza, la figura en helecho. Así, ramitas, como si fuera la figura de una planta, del helecho. Era lo que antiguamente usábamos para poder detectar el día fértil, que era la mitad de mes cuando aumentaba el flujo de cuello. Eso dura más o menos 3-4 días y de pronto el flujo se va poniendo más espesito y desaparece. Y la mujer está, entre comillas, seca, hasta que le anuncia que viene de nuevo la regla y empieza el ciclo, el flujo menstrual, la sangre. O sea, en una mujer podríamos distinguir dos flujos, el flujo de sangre y el flujo de mitad de mes, el flujo fértil, el flujo de moco fértil. Bien, eso sería lo común, lo correcto, lo conveniente. Pero si en ese intermedios hay un flujo de color blanco, verde, amarillo, plomo, rosado, con olor a queso, con olor a pescado, con olor fétido, a carne malograda. Estamos en otro tipo de secreción entonces, ¿no? Ya no son los dos flujos, ni el flujo menstrual ni el flujo de fecha fértil, sino secreciones. Secreciones que le podríamos llamar flujos vaginales, descensos. Leucorrea. Leucorrea. Leuco viene de blanco, o sea, secreción blanca, pero no siempre es blanca, ¿no? Es blanca amarillenta, blanca más anaranjada, blanca más rosadita, blanca más naranja, blanca más plomiza, blanca más verdosa. Y todas esas características nos orientan qué procesos están habiendo por el tipo de bacteria que está colonizando esta vagina y está produciendo esta respuesta inflamatoria. Como toda respuesta inflamatoria, hay exudación. ¿Sí? Recuerda, la inflamación, uno de los componentes es el edema, o sea, la extravasación de líquidos al tejido. En el caso de vagina, lo que hay es extravasación de líquidos a vagina. Entonces, aumenta el flujo, aumenta el líquido. Pero es un líquido especial, pues. Es un líquido con células descamadas, es un líquido con bacterias, con hongos, con parásitos, y que te va a dar las características. Entonces, el flujo vaginal infeccioso serían los descensos o leucorreas. Tendría que distinguir, son hongos, son bacterias, son parásitos. Dentro de los hongos tienes cándida, la más común. Antes que sigas, Nora dice que ve nuestros videos y tenemos un video sobre esto. Ajá. Entonces, para no aburrirte, primero hay que preguntarte, Nora, ¿has visto el video o no? Porque no queremos repetir, de repente vamos a aburrirla. Claro. No, ese Ya, video no lo he ya. visto. Entonces, ahora sí, Sí. haz ese video, pero versión estudiante de medicina. Ya está, sí, ya más complejo. Porque es un video de 15 minutos, ¿no? Más que todo va dirigido a las pacientes, ¿no? Pero ya contigo estoy dando nombres técnicos. Entonces, estamos hablando de hongos. Y un hongo que vive en vagina es cándida. Y vive allí, es parte de la flora. Pero aumenta cándida cuando le das condiciones para que aumente. Más calor, más humedad, más alimento. Básicamente, dulces. Entonces, paciente diabética, más problema de hongos. ¿Correcto? Tú sacaste una publicación sobre eso y pusiste dulces. Perdón que te interrumpa, es que hay una publicación en Instagram y en Facebook, en todo lado,
que dice consejos para evitar infecciones vaginales, y tú pusiste aquí, evita el consumo de azúcares, alcohol y harinas. Ujú, ¿Ya? claro, porque aumenta el nivel de azúcar en todos los fluidos. No solamente aumenta glucosa en sangre, todos los fluidos tienen más azúcar. Entonces, si tenemos un fluido vaginal con más glucosa, Cándida está feliz y se multiplica con más ganas. Luego, puedes tener bacterias. ¿Y qué bacterias son las que más pueden haber? Las bacterias fecales, porque tienes ahí la zona del ano, la zona del periné, y todo eso está con los mismos gérmenes. Entran a vagina, colonizan en mayor proporción, porque viven allí también. Hay bacterias fecales también. Pero si aumentan ellas, porque se le da condiciones, va a venir un flujo infeccioso ya por sobre cantidad de bacterias. ¿Y cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, cuando usas antibióticos por otro motivo. Entonces se usa demasiado antibiótico y los antibióticos barren con la flora normal que mantiene en equilibrio a toda la flora y aumentan bacterias. Cuando usas corticoides, también pueden aumentar hongos y pueden aumentar bacterias. Acuérdate que los corticoides bajan inmunidad. Bien, entonces esas son condiciones. Y parásitos, básicamente, parásitos sí no tiene por qué vivir. Estoy hablando de tricomona, ¿no? Tricomona vaginal. Tricomona vaginal no tiene por qué vivir en vagina, pero se coloniza, generalmente en los actos sexuales, de la pareja que también tiene tricomona. Y en el varón la tricomona le gusta irse a esconder a próstata y se convierte en una prostatitis crónica. Y el hombre transmite tricomona entonces. Por supuesto, el hombre se adquiere la tricomona también de una mujer, ¿no? Y ahí va dando vueltas. Entonces, bueno, estamos hablando de relaciones sexuales hombre-mujer, ¿no? Heterosexuales, que va quizás el tema de ginecología. Pero también ahora hay que pensar ya en otro tipo de relaciones sexuales también, ¿no? Entre parejas del mismo sexo, que también habría que estar pensando en ciertas patologías. Por ejemplo, ya que estamos hablando de flujos vaginales, el flujo vaginal en el caso de relaciones sexuales mujer-mujer, lo que practican básicamente es sexo oral o sexo con juguetes sexuales. Entonces, si no hay buena higiene en los juguetes sexuales, puede transmitirse bacterias, obvio. Bacterias, hongos y lo que fuera. Entonces, depende mucho de la higiene. Y en el sexo oral, hay que pensar algo, Nora. Todo nuestro cuerpo está con bacterias. Son 100 bacterias para cada célula humana. Es un montón. Entonces, ahora ya no podemos hablar nosotros de el genoma humano de células humanas. Y ahora vamos a tener que empezar a estudiar nosotros el genoma bacteriano en humanos. A eso se le llama el bacterioma. Y ya se está haciendo estudios, ¿eh? Porque probablemente las bacterias que conviven con nosotros, no es que probablemente, sino que sí tienen función. Acuérdate de las bacterias intestinales, tienen la función de elaborar vitamina. Entonces están ahí por algo, ¿no? Bienvenidas bacterias. Entonces, pero en la vagina también, entonces, las bacterias tienen funciones. No conocemos mucho, pero tienen funciones. Se habla ahora hasta de bacterias relacionadas a problemas ya hasta de malformaciones. Pero bueno, es otro mundo. Es otro mundo y está todo en estudio por completo. Pero bueno, vamos a esto. En la vagina hay bacterias. En la boca también hay bacterias. Entonces, en un sexo oral hay traslado de bacterias hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces, las bacterias de boca van a pasar a vagina y las de vagina van a pasar a boca. Y van a estar ahí más o menos entre ellas conversando y tratando de acomodarse unos 4 días. Se dice que después de 4 días la flora vuelve a su antiguo estatus. Pero esos primeros 4 días hay entre ellos, entre estas colonias de bacterias nuevas, interrelaciones entre ellas. Y estas interrelaciones pueden ocasionar procesos inflamatorios que deberían resolverse por sí mismos en 4 días. No siempre sucede. Puede que el proceso inflamatorio persista y pueda dar sintomatología y sea necesario dar tratamiento. Estoy hablando de bacterias propias, simbióticas con el ser humano, que conviven en boca, que conviven en vagina. Ahora, si hablo de bacteria tipo gonorrea, ya es otro asunto, ¿no? Esa no es una bacteria simbiótica, no es que viva allí, fue adquirida.
y una gonorrea genital de mujer, una gonorrea de cuello, va a producir una gonorrea faríngea también en el hombre. O al revés, una gonorrea faríngea en la persona que hace sexo oral, no estoy hablando de hombre, ¿no? Y si tiene una gonorrea faringe, va a transmitir la vagina también. Pero sea hombre, sea mujer, realmente, Sí, ¿no? claro, estoy hablando Claro. de sexo oral. Sí. Una pregunta, Sí. ¿dónde no está la gonorrea? Bueno, gonorrea puede colonizar cualquier parte del cuerpo. ¿De verdad? Sí, sí puede colonizar. Por ejemplo, gonorrea puede colonizar mucosa oftálmica. Y eso es típico en el momento del nacimiento de un niño por parto, que se le hace una higiene al ojo del bebé. Es más fuerte que el COVID, ¿no? El COVID creo que no vive, No vive en todo, claro. no vive, imagina el COVID. No, no. Al menos no se ha encontrado. No se ha encontrado, pero quién sabe. Como virus puede llegar a cualquier sitio, ¿no? Yo tengo mis teorías, pero no es un virus que tiene tropismo por ese tejido. A eso le llamamos tropismo, o sea, la facilidad que tiene la bacteria de irse a determinado sitio. Entre VIH y gonorrea, ¿cuál es más fuerte? O son diferentes. O sea, Sí, una cosa es un virus, otra una cosa. infección bacteriana se comporta diferente. Sí. Una infección bacteriana produce un gran proceso inflamatorio, ¿No? ¿no? Por ejemplo, gonorrea en trompa destruye trompa. Pero el virus de inmunodeficiencia humana es más, se dispersa más. Y entonces ataca ya no un órgano necesariamente, sino todo un sistema. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, está atacando sistema inmunológico. Estoy hablando de linfocitos a todo nivel, ¿no? Es diferente. El comportamiento viral es más disperso, es más peligroso. Es más disperso y también puede vivir en más lugares que la gonorrea. Sí, en prácticamente el virus pasa a todos los órganos. Prácticamente sí. Que no manifieste clínicamente es probable o que no hayamos descubierto su manifestación clínica. Pero la idea de que virus pasa todo. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el video, perdón que haga este paréntesis, Mara, nos quedamos pensando en algo, el de Locorrea. Yo te pregunté si existía, había un nombre para el virus, la bacteria, lo que sea, que vivía en superficies no humanas. ¿Te acuerdas? Que podía vivir, por ejemplo, en la madera o en la silla. Así Bueno, como se dice que el COVID vive, pues, en... bueno, lo que te estás refiriendo de repente es a la transmisión. La transmisión se hace directa, cuerpo a cuerpo, Ajá. o a través de fomites. Fomites, ahí está. ¿No? Esa palabra me encantó. ¿Conoces eso, Nora? La palabra fomite. Creo que era como que el Claro, hábitat fomites son, por temporal. ejemplo, las ropas, las toallas, las tazas, los utensilios, todos los otros objetos, ¿no? Todo lo que no se transmite directamente de cuerpo a cuerpo, de boca a boca, de vagina a pene, ¿no? Fomites serían, por ejemplo, las toallas, las ropas, los baños, ¿no? Otra forma de contaminación, que se da también para las secreciones vaginales, regresando al tema, ¿no? No es tan frecuente, pero sí se puede dar. ¿Se puede dar contaminación por ropa? Sí. ¿Se puede dar contaminación por baños? Claro que sí, también. No es higiénico estarse prestando ropa. Yo diría que no es higiénico probarse ropa. Y cuando se va a la tienda se prueba ropa, ¿no? Entonces hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado, ¿no? No estar exageradamente probándose ropa. Lo agradable sería volver a la época en la que toda la ropa se era hecha a medida, ¿no? Se compraba la tela y el sastre o la costurera le hacía la ropa a uno, ¿no? Era ropa de primer uso. Bueno, de ahí la lavas, ¿no? O sea, yo ¿Sí? cuando mando a hacer mi saco, por ejemplo, al final lo mando a lavar. Sí, pero hablamos de tiendas, Ah, bueno, ¿no? De grandes almacenes, es en donde menos todo el común, mundo sí. se prueba, ¿no? Es menos común, Sí. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? Creo que sí, todo claro. Bueno, también había escuchado que también ahí le ocurría durante la menstruación. No, no es correcto, porque si estás hablando de leuco, estás hablando de secreción blanca, entonces la menstruación no es leuco, la menstruación es roja, ¿no? Porque había leído que, o sea, aparte de sangre, ¿no? También había cantidades de leucocitos que salían y que era por esto que también justo el útero era resistente a la infección O bueno, si estamos cuando hablando que sale estábamos sangre, la menstruando. sangre tiene leucocitos, sí. Acuérdate que es una sangre más aguada en primer lugar,
¿no? Porque no solamente el componente sangre en la menstruación, es sangre, es endometrio y son las secreciones de las glándulas endometriales. Entonces, no todo es sangre. Por acá lo tengo, ¿no? 3/4 partes es sangre. El otro cuarto es moco, secreciones endometriales, restos endometriales y secreción vaginal también. No, no, a ver, corrígeme si me equivoco. Creo que no sé, creo que quieres preguntar que puedes tener una infección y menstruar. ¿Va por ese lado o te entendí mal? No, no, más que nada sí, o sea, eran se podría llamar leucorrea, ¿no? Pero como dice el doctor, creo que como más que nada es 3/4 partes de sangre, o sea, no la cantidad de leucocitos Tengo que el dato, ¿eh? se expulsan no es lo Acabo de suficiente encontrar el para dato. llamarse Por leucorrea. mililitro tienes 3.000 glóbulos blancos y 3 millones de glóbulos rojos. Por eso te digo que es una sangre más aguada, porque está mezclada con el resto. Pero más bien una cosa, pensemos, Nora, en medicina hay que acostumbrarnos siempre a pensar, ¿no? Y todo es posible en medicina. Yo, por ejemplo, te diría, después que termina la menstruación, ¿puede inmediatamente empalmarse un proceso infeccioso? Sí, claro que sí. Durante. ¿O puede contaminarse durante la menstruación? También. Por eso venía la pregunta que les dejé flotando la vez pasada. ¿Se pueden tener relaciones sexuales durante la menstruación? ¿No lo has dicho? No, yo se dije, Ah, la dejaste en el aire. claro, así me la preguntaban. Pero aprovechamos. A ver, durante la menstruación, ¿se podría tener vida en relaciones sexuales pene-vagina? Sí, sí se podría. ¿Va a ser incómodo? Sí va a ser incómodo. El pene va a salir con sangre. No, sí lo hablábamos. Yo no recuerdo haber conversado, Nora. ¿No te parece que lo conversamos en la sesión 2, creo? Estábamos hablando sobre menstruación. Sí, creo que sí. ¿Te A ver, acuerdas Nora, ahora, ¿algo por si te acaso? acuerdas o yo estoy imaginando? Lo soñé. Yo estuve en una sesión que En hicimos el en Facebook fue. vivo, un viernes justo Ajá. después de las clases, Ah, en ya, salud, ya, pero ajá. no en la clase, pues. No lo dijiste. Ya. Ya, vale. Entonces, Ahí se habló de eso. Ajá. entonces, bueno, podría haber, como digo, pero va a ser incómodo. Ahora, si además es una menstruación dolorosa, es una menstruación abundante, definitivamente es incómodo. Tenerlo va a ser muy, muy desagradable quizá para los dos, ¿no? Pero terminando la menstruación, quizás puedan practicarlo. Siempre y cuando estén los dos sanos, no tengan infecciones, no habría ningún problema, ¿no? Pero si uno de los dos anterior a la menstruación ya era portadora de una infección vaginal, ya tenía flujo vaginal bacteriano, viral, tricomona o lo que fuera, va a ser peor, ¿no? Como una forma de contaminación y de contagio. Sí, sí puede pasar. ¿Por qué? Específicamente ¿Por por qué. qué? Porque los gérmenes, los hongos, teniendo como nutrientes la misma sangre, van a multiplicarse más. Como que el terreno está adecuado para Claro, inseminarse, ¿no? exacto. Está más adecuado para inseminarse. Sí. Y si el varón tiene una infección, está dejando gérmenes en un terreno más propicio para desarrollarse. Entonces, por ese lado, hay que ser muy prudentes si nos preguntaran si es posible o no tener relaciones sexuales pene-vagina durante la menstruación. Habría que preguntar bien, ¿está usted sana? ¿Está él sano? Si están sanos y ya no hay mucho flujo menstrual, podrían tener. Pero si no están seguros que están sanos o saben que ha tenido una infección vaginal o una infección genital masculina, no, pues no, no es conveniente. No es conveniente sexo durante menstruación, O sea, si hay antecedentes de una infección. resumiendo, vamos a hacer. Me van a corregir los dos si me equivoco, ¿eh? No solo tú. A ver, En una relación heterosexual monógama, en la cual se está seguro que no existe ni indicio, ni infección, ni nada, se puede tener sexo durante la menstruación siempre y cuando hay consentimiento, claro, y que no sea incómodo hacerlo. y ya, ¿no? Claro, con video consentimiento me refiero a eso mismo. Ya. Ya. En el caso de que sea una relación sexual, vaginal, heterosexual, casual, dije, ¿no? Sí. Ya. ¿Podríamos usar condón? O sea, el condón masculino, ¿a Sí, eso me refiero? sí se podría usar y eso disminuiría el riesgo de contaminación, Sí. pero es delicado, realmente es una situación bien delicada. La pareja tiene que decidirlo bien esa situación. Claro, no, es que no hablo de una pareja, ¿eh? Ah, Estoy hablando de sexo casual. casual. En A cualquier eso me sexo casual, refiero. condón. Ya, Punto. vale. Sí, Con sí. reglas, sin reglas, no me interesa. Sexo casual, hay que protegerse.
Es que, o sea, a ver, hay que ser realistas, va a pasar. O sea, uno no puede evitar, o sea, no puedes pensar por todo el mundo y prohibir el sexo. Es una cosa que no ha funcionado. Si funcionara tan bien, bueno, tantos niños no existirían, ¿no? Entonces, si Bueno, es que va a sexo suceder, casual, la indicación es que hay que usar protección. siempre. ¿Sí? Y la menstruación, igual, Y si es un sexo casual que siempre tiene que estar protegido, tenerlo durante la menstruación aumenta riesgos. de todas, ¿Sí? De todas maneras de todas aumenta riesgos. maneras. Estamos hablando de sexo casual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El condón será una protección, pero no es una protección 100%. Gérmenes y bacterias no están solamente en el pene, que va a estar cubierto por el condón. Claro. Está en toda la zona genital del varón Sí. y de la mujer, ¿no? Las bacterias están en toda la zona. Entonces, es recomendable muy relativo, ¿no? Sí y no. Exacto, claro. Si la pareja va bien y puede haber consentimiento y aparte de eso no hay riesgos, bueno, Claro. ¿Qué tal, Nora? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí, ya. todo Vale. claro. Ya con esto estarían todas mis dudas de Lu Correa. Socio, esto siempre lo hacemos como un hincapié, y creo que si Nora vio el envío, que dice que sí, se debe acordar. Hablamos de que el sexo durante la menstruación no es un método anticonceptivo. Ah, Hay que volver a decirlo y explícalo rapidísimo, por favor, porque siempre nos tenemos esta pregunta. Tenemos esta pregunta muy recurrente en las redes sociales. claro, habría que ver, Nora, conociendo el ciclo menstrual, ¿no? Si estás hablando de una fecha de ovulación día 12, del 12 para adelante, y si tiene una menstruación de 3 días, bueno, si tiene sexo durante esos 3 días o 2 días más, de repente no hay riesgo de que esté pescando una fecha de ovulación. Pero, Pero si tiene una menstruación de 7 días, 8 días, y tiene ciclos no de 28, sino de 26, de 24, imagínate, corrió la fecha de ovulación, ahí sí hay ya riesgo de está embarazo, súper cerca. ¿no? Claro. Entonces, eh, ese es el método de ritmo, uno de los peores métodos, porque Tenemos que todo dejar de puede llamarlo de suceder, método, por Dios, de verdad, ¿no? ¿sí? Y lo hemos escuchado toda la vida y decimos, y seguimos diciendo método. Claro, se corre todos los riesgos. Tendría que verse pues realmente una mujer que sí tiene ciclos ya estudiados durante mucho tiempo y conoce su ciclicidad, ¿no? Y sabe que realmente pues tiene un ciclo por lo menos de 26 como Pero mínimo. no, o No, sea, no, por favor. mucha complicación. Además va a fallar, ¿no? En tu experiencia, ¿cuántas pacientes han venido a ti diciéndote, hey, doctor, yo usaba esto y mire, Es tengo un el, es bebé? el método que más falla, por supuesto. Falla por dos motivos, ¿no? No solamente por la cuestión del ciclo matemático, sino también porque en la relación sexual es algo muy, muy complejo. Deja de ser natural cuando pones objeciones. Entonces, eso también sucede con las parejas. No cumplen sus propias normas que se han querido establecer y les fallan las fechas. Entonces, No sí, cumplen ningún ciclo realmente. luego de haber hecho esta aclaración, sigamos, sigamos, Nora, vamos, por favor, pregúntanos algo, pues, ya que hemos hablado hasta de descensos, ya, no sé lo que quieras preguntar por sus gestaciones. También con respecto a la menstruación, no más que nada de algunos síntomas o alteraciones. Por ejemplo, en el caso de lo que es la presencia de coágulos. También quería saber, igual que Lu Correa, ¿no? ¿En qué momento ya se considera algo patológico? Algo por lo cual deberían acudir al médico. Acuérdate que no debe haber coágulos, O sea, desde siempre. Si porque, es un coágulo, un doctor Oriano de una vez. claro, porque existe dentro de las secreción, dentro de las enzimas que se fabrican a nivel de endometrio, enzimas que disuelven el coágulo. Entonces, cuando comienza a haber coágulo, ya está mal. Eso te indica que está habiendo más sangrado del que puede realmente ese endometrio limpiar, que puede disolver. O sea, no debe haber coágulo como idea. Si hay coágulo, ya hay que estar pensando que es mucho el sangrado, algo está pasando. ¿Llegaste a explicar, socio, por qué ocurre el coágulo? ¿Te acuerdas? Solo Sí, dimensiono. Sí. sí. Nora, ¿tú te acuerdas por qué ocurren los coágulos? O lo decimos de nuevo, no pasa nada, ¿no? Sí, sí me acuerdo que lo hablamos. Ya, ya, ya. Entonces, Por las enzimas peritolíticas, la Claro. fibrina. vale, así se acuerda, ¿eh? Está Sí, bien. sí, sí. Atenta, ¿eh? Está fresca pues en semiología, fisiología, todas esas cosas. Eso, bueno.
En tu experiencia, Juan, de 10 pacientes, ¿cuántas vienen a ti diciéndote, doctor Orellano, tengo coágulos durante la menstruación? Digo, una Yo voy de 10. viendo que no, ahora puede ser la mitad del 50%. Sí. Es Y yo bastante voy alto. viendo a lo largo de la historia de mi ejercicio Ajá. que va aumentando las molestias menstruales. Antes había menos pacientes, creo, con problemas menstruales que ahora. Y me parece que en la primera sesión de nuestro conversatorio tuviste una hipótesis que tenías, que era el tipo de alimentación. No, perdóname. Eso es lo que dijiste era sobre por qué ahora la mujer empieza a arreglar más joven. Ah, ¿De acuerdo? ¿Pero tienes alguna hipótesis sobre este tema? ¿Por qué hay más problemas sobre la menstruación ahora? ¿En el 2020, 2018, claro, en los 2019? últimos años. Claro, ¿tienes alguna hipótesis? Yo creo que es el tipo de vida que se lleva de todas maneras. El tipo de vida, Sí, es demasiado específicamente, estrés, ¿qué? demasiado trajín, demasiada actividad. Estrés, Sí, estrés, tenemos ese todo es eso al problema. final de cuentas, ¿eh? Porque ya no es esa vida tranquila. Eh, Hace 50 años atrás podía darse momentos de respiro, de tranquilidad, de vacaciones, de descanso durante el día. La jornada laboral se dividía en dos partes. Trabajaba en la mañana, se iba a su casa, almorzaba, echaba siesta y regresaba para la segunda parte. Mira, ¿Mm? voy a discrepar porque Nora debe estar ahorita rascándose las venas, porque, o sea, hace 50 años, si eras blanco, heterosexual, clase media, tenías esa vida, hombre. Pero a ver, si eras mujer, ni siquiera votabas. Y estamos en un país, Y, aparte y tampoco, y tercermundista, tampoco iba a trabajar. machista. O sea, yo creo que hace Claro. 50 años la cosa estaba peor. Y ahora, con el COVID, bueno, digamos que No, aunque sea con pandemia, estamos mejor que hace 50 pero años. hace 50 años la vida familiar y la vida personal era diferente. Y era cierto, la mujer tampoco trabajaba, entre comillas, porque no veía la necesidad en una familia Heterosexual, de clase clase media, de clase mediera, media. acomodada, Hablemos socia. de clase media, claro. Mm. Ese no es Bueno, ese problema. O sea, Nora puede estudiar tranquilamente. claro. ¿Tú te acuerdas que cuando iniciamos esto, les preguntaste y Nora te dijo, creo que la mitad de mis compañeros son, no, hay más No, la mujeres, mayoría son la mujeres mayoría en la son universidad, mujeres, ¿no? ¿verdad, Nora? Sí, o sea, es como el 70% mujeres. Por ejemplo, en mi clase de ahora, cuando hacemos semiología, es un grupo de 6, solo hay un hombre y en otros grupos no hay hombres. Mira, mira tú. Claro. Mira tú. Y en los años 70, cuando yo estudiaba medicina, podríamos decir quizás el 20% eran mujeres. Sí, No, sí ha cambiado mucho. no sé. Eso de los tiempos me parece que no va, así. No va. Es un cuento que se vende, creo yo, pero al final haces memoria, lees historia y te das cuenta que no, no. De repente, ¿una vez no has pensado que de repente iban menos mujeres a tu consulta con problemas menstruales por vergüenza o porque su marido machista no les permitía ir a ti? No, no creo. ¿Tú crees que no? Mm. Yo creo No, que el sí. tipo de paciente que yo tenía en clase media, yo también soy clase media, mm, sí acudían al ginecólogo, pero de manera general, en la consulta de la paciente que venía a ginecología, Ujú. el grueso de la consulta no eran problemas menstruales. A eso voy, ¿no? O sea, de una población de mujeres que acuden a consulta, está derivándose más ahora hacia mujeres con problemas de tipo menstrual. ¿Y qué era Por entonces? ejemplo, los ovarios poliquísticos es un ¿Ya? diagnóstico que cada vez hay más y más y más y más y más. ¿Qué está pasando? No lo sé. No, Pero hablemos de la misma población. De 100 pacientes en el año 70, de la misma población que atiendo yo, clase media, ahora en los años 2020, ujú. ¿no? Es otro tipo de patología. Se ve evolución de las patologías. Mira. Hay más patología hormonal, hay más. Pienso que sí, la alimentación tiene mucho que ver. Teníamos a Yanali en el grupo anteriormente, ¿no? Y hablábamos cómo hay ideas de que la leche, por ejemplo, tenga que ver algo con el cáncer de mama, que los plásticos tengan que ver con el cáncer de mama, Y eso es muy ¿no? interesante, perdón, no era que hagamos un ejemplo personal, pero yo siempre te escucho decir que o le mandas una dieta en el sentido en el que puedes manejarlo, o le escribes que haga una interconsulta con un nutricionista. Ujú, Y claro, eso es, o sea, yo, Nora, hace años pensaba que esto era, tenías que, no sé, ser un deportista calificado para ir a nutricionista, pero yo voy, o sea, yo tengo una dieta, también tengo una dieta, mis perros tienen una dieta. Mi- mi- yo creo que es
algo que llevo años así y me ha ayudado muchísimo. Te ayuda a todo, ¿no? La comida es todo. Yo creo Sí, eso. Yo creo eso. es la fuente, ¿no? Es la fuente de nutrientes, y los nutrientes son los ladrillos para la formación de todo, de las hormonas. Las hormonas se fabrican a partir de colesterol, así que el colesterol no es tan malo. Dime, Nora, ¿alguna otra cosita que quieres saber? Bueno, ya por ejemplo, yéndonos un poquito más a lo que es los mitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los coágulos, ¿tendría algo que ver la cantidad de coágulos de la persona? O incluso me acuerdo que escuchaba de chiquita que no podías bañarte o no podías tomar Mm, cosas heladas porque se te formaban los coágulos. Buen tema, muy buen tema, Claro, muy buen esos son tema. mitos, como dices, ¿no? Ahora, si la persona cree que algo le va a pasar, le va a pasar. Eso también vas a aprenderlo en medicina, ¿no? Los cuadros clínicos psicosomáticos. O sea, la mente fabrica la enfermedad y la mente fabrica todo. Entonces, si la persona piensa que por comer ceviche, que por bañarse, que por hacer ejercicio, se le va a ir su menstruación, se va a cortar, le va a suceder. No hay realmente una explicación salvo esa influencia psíquica sobre el sistema endocrino. O sea, si es tan fuerte, sí va a pasar, pero normalmente no debería pasar, porque debería haber control sobre esa mente, ¿no? Debería haber. Entonces es cuestión de educar. Si se educa que no va a pasar nada, y esa niña aprende que no va a pasar nada, que cuando está menstruando tiene que bañarse, porque si no va a apestar con esa sangre acumulada, no le va a pasar nada. Si ese día tiene que comer ceviche porque es lo que hay, no le va a pasar nada, porque no le va a haber relación del limón, ni el ceviche, ni la sal, ni nada con respecto a la menstruación. No tiene por qué afectar, ¿no? El ceviche es nuevo para mí, ¿ah? No, sí también lo dice. Sí, sí, me Sí. parece alucinante. Yo Ujú. sí he escuchado lo que dijo, ¿no? De bañarse, comer cosas heladas. Eso. También O puede ser. sea, pero yo hablo de coágulos. O sea, comer algo frío no va a generar coágulos. No, no Lo que tiene te va por a qué. generar coágulos no tiene nada que ver con... ya. No, no debe. ¿Algo más, Nora? O sea, solamente de manera psicosomática Ujú. lo va a hacer. Puede hacerlo. Wow, wow. Pero qué difícil, ¿no? Romper con esa Pero se idea que está uno tiene. rompiendo, ¿eh? Se está rompiendo. Ya cada vez es menos. Deberíamos hacer más videos sobre mitos. Tenemos solo uno, creo, ¿no? Sobre mitos de planificación familiar. Pero No no, estoy muy seguro. ¿Tenemos dos o uno? No estoy muy uno. seguro. Uno nomás, ¿no? Ya, está bueno. Vamos, Nora, te escuchamos. Te escuchamos. Por ejemplo, a ver, otro mito, bueno, otra cosa que he escuchado es, por ejemplo, lo de los periodos irregulares, que si una chica tiene periodos irregulares, tiene más dificultad en quedarse embarazada. Sí tiene lógica, porque si son irregulares no va a poderse precisar una fecha fértil, ¿no? Una fecha de ovulación. Va a ser variable la fecha de ovulación cada mes, y la coincidencia de fecundación en ese día va a ser más difícil. O sea, una irregularidad va asociado a dificultad para gestar. Sí, 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 sí tiene lógica, ¿no? Y algo está pasando definitivamente. Sin embargo, antes Ujú. que... Porque no ibas a decir nada más, ¿no? No, no, Pero estás dime. olvidando que tú eres médico, pues socio. O sea, yo Ah, creo que si tú no existieras, bueno, las no se les mujeres que arregla son nada. irregulares nunca podrían tener hijos, quieren, ¿no? Por supuesto. Bueno, Ya. lógico. Es más, tenemos muchos packs preconcepcionales. Mm, Claro, claro, o pues sea, todo, detectar qué está pasando, ¿no? Por eso te decía, algo está es todo pasando. un estudio Entonces, que hace. detectas qué está pasando, lo enderezas, lo corriges y ayudas a que pueda haber una fecha fértil y pueda ovular y pueda fecundar. ¿Qué es lo que se hace, no? ¿Qué es lo que se hace con las pacientes cuando queremos favorecer la fecundación, ¿no? Detectar fecha fértil o inclusive fabricar una fecha fértil, o sea, inducir una ovulación. Eso lo hacemos nosotros, con tratamiento. ¿Eso con nuestro pack? Claro, inducción de ovulación. Ese es un pack que Claro, tenemos. seguimiento ovulatorio también podemos llamarlo, ¿no? Ver en qué momento va creciendo el folículo hasta que por fin ese es el día que va a haber la ovulación, ese es el día fértil, ese es el día que tiene que tener relaciones. O sea,
relaciones sexuales dirigidas, de acuerdo a un seguimiento ovulatorio o inducción ovulatoria. No está perdida. No, para Eso, nada. eso no. No, no, yo quise Por dar lo esa primero señal. que dijiste, pucha, Sí, pensaron que estaba ya enterrada, ya. No, 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 ni hablar. Ni hablar, Nora, para eso estamos, ¿no? Para eso hemos conversado tanto. O sea, podemos corregir y podemos fabricar todo lo que querramos, sí. ¿Te gustaría a ti, Nora, que hablemos sobre esto? En alguna sección del canal de YouTube. Es muy médico, me parece, pero Sobre infertilidad, no sé, no tenemos sección sobre no, infertilidad todavía. Pues, falta mucho. Faltan muchos temas todavía. Sí, a mí me parecería bien porque, bueno, sería bueno hablarlo como para pacientes, pero también para estudiantes, ¿no? Y además, yo también he visto personas que son pacientes, pero a pesar de ser pacientes, quieren entender el proceso, no quieren entender el por qué están teniendo esta enfermedad, Ya, así que creo que a todos les podría interesar. ya, ¿no? Entonces, va uno de los temas de repente para enero, sí, ¿ya? no para la agenda. Porque los que se vienen, el más próximo es infecciones, ¿verdad? Sí, Ese ya está siendo editado, ya se va subiendo. Hasta que digo esto, ¿no? No debería decirlo, ¿no? bueno, Bueno, no, pero ella pertenece al gremio, no va a Nora, decir, sí, no lo va a bueno, divulgar. la sorpresa ya acabó. Pues. Nora, ¿tienes más preguntas médicas? A ver, por ejemplo, la pérdida de hierro, o sea, ¿cuándo sería necesario que una persona tome suplementos de hierro, no? Bueno, cuando hay sangrado y esa es la causa de la anemia, definitivamente tienes que dos cosas: dar suplementos nutricionales para que fabrique hemoglobina y detener la causa de la pérdida. No se trata solo de dar fierro. Si una Hierro. persona, hierro, fierro, Lo mismo, ¿sí? ¿verdad? Y se dice terapia marcial, o sea, de Marte. Ah, Marte es el dios de la guerra y también se simbolizaba por el fierro en la antigüedad. Así que una manera elegante de decir voy a dar tratamiento con fierro es decir, voy a dar terapia marcial. ¿Ya? Bueno, bueno, esa es un poco de historia. Entonces, Nora, lógico, ¿no? Sabe de que está viendo anemia por pérdida de sangre o está viendo anemia por mala nutrición. ¿Cómo es la cosa? Si se trata de mala nutrición, doy el suplemento nutricional, ¿no? Obvio, ¿no? Doy fierro, ácido fólico, vitamina B12, lo que esté faltando. Tendría que estudiar en sangre cuál es el que está faltando. Está faltando fierro, ácido fólico o vitamina B12. Generalmente faltan los tres. Bueno, porque la carencia nutricional es compleja, ¿no? Si alguien no se está alimentando con verduras, con carnes, con fierros, con vitamina B12, hay que darle suplemento. En alimento o con fármaco. La única forma que tienen de saber esto es análisis. Análisis y un poco de clínica. Porque si alguien tiene, por ejemplo, un problema de gastritis crónica, ¿Ya? es probable que también haga anemia, y no porque necesariamente esté teniendo una úlcera y esté sangrando, sino que tiene un problema a nivel de estómago y está fabricando menos vitamina B12. Porque a nivel de estómago se fabrica vitamina B12. ¿Te acuerdas cuando yo era vegetariano? Mm, Yo fui vegetariano. Bueno, y a toda la gente nos va a ver. ¿Cuánto? 5 años, ¿no? sí, Y cuando me sacaban los exámenes, bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y al final ya con suplementos, pero luego no los tomaba, era una vaina, ¿no? Entonces, el hecho de que yo le diga a mi doctor, soy vegetariano, ¿tú crees que sería sí. muy importante? Si no es un buen vegetariano, si no sabe balancear bien, te va a faltar vitamina B12. Bueno, entonces vamos a eso, Nora, ¿no? Estás dando suplementos, pero en ginecología yo tengo que pensar, ¿y por qué tiene anemia? Está sangrando mucho. ¿Qué tiene? Pólipos, tiene miomas, tiene desórdenes hormonales. ¿Qué tiene? Entonces le daré fierro, pero tengo que buscar la causa y tengo que tratar la causa. Si no, no he hecho nada. No he hecho nada. Acuérdate también que para levantar la reserva de fierro necesitas meses. La médula ósea va a empezar a trabajar y a fabricar, ¿no?, hemoglobina después que llenó su reserva. Así que no hay que desanimarse cuando le estás dando fierro baratito. Pasan 2 meses y la hemoglobina sigue igual. Y ya controlaste la pérdida de sangre. Simplemente no levante hemoglobina porque todavía no empieza a fabricarla, porque todavía no tiene su reserva de fierro cubierta. Una vez que cumplió su reserva, comienza la fabricación. Entonces, son tratamientos por eso de 6 meses.
Claro. Una dieta. Bueno, pero igual tiene que tener paciencia. Primero tiene que llenar la reserva de fierro. Eso es lo que tarda. Ujú. Mira, ¿Está bien, Nora? todo claro, todo claro. Sí, ajá, por eso más lo decía, por ejemplo, que hay un mito que dice, ¿no? Que la mujer se debilita cuando está con la menstruación y, por ejemplo, nosotros cuando éramos niñas nos daban este mismo día que empezábamos con la menstruación, sangrecita o nuestra sopa de vasos y súper concentrada y no era como que a la hora ya hubiéramos absorbido el hierro, pero es siempre algo clásico, ¿no? Bueno, pero no está mal, ¿no? Está reponiendo lo que está perdiendo. Pero siempre también, como médicos, tendríamos que controlar la situación, ¿no? Ver realmente cuánto tiene de hemoglobina, ver también si está subiendo mucho colesterol. Si estás dando vísceras, vas a subir colesterol. Ten cuidado. Entonces, está bien que recomendemos, pero controlamos. Nosotros los médicos tenemos ese poder. Podemos controlar las cosas. No es así, ya, tome, punto, chao. No, hay que controlar. Tenemos esa capacidad mental de poder controlar. Y todo se relaciona, ¿no? ¿Ahora te das cuenta? Pero bueno, no está que nos dan unas ideas geniales para hacer más partes de mitos. Ujú. Por eso esta reunión que hemos tenido es para eso, ¿no? Para realmente conversar la experiencia con el alumno que recién empieza a ver la parte teórica y va a aprender protocolos de trabajo y a veces sin saber exactamente todos los fundamentos o qué otras cosas faltan ver que no están en ese protocolo, que te lo da la experiencia en el trabajo, ¿no? Los años. Esa fue la idea inicial, ¿no? Sí, esa fue la idea de este conversatorio con alumnos. Y esperamos haber cumplido esa expectativa. Al menos, Nora, yo creo que tú tienes, además de los libros que vas a leer, tienes 34 años de libros leídos por mí ahorita. Es ¿No? paciente. Pero hay que seguir haciendo, ¿no es cierto? Sí. Nora, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, había leído algunos otros mitos, pero ya creo que han sido descartados en este tiempo. Luego también quería saber, por ejemplo, ya un poquito con lo que es los tampones o en el caso de la copa menstrual, o sea, estaba viendo que son opciones, ¿no? Además de las toallas higiénicas, pero ¿cuándo es recomendado o no es recomendado esto? Cada persona también es diferente, ¿no? Hay personas que necesitan toallas chiquitas, toallas grandes, pañales, depende del flujo. Ya sabemos que hay que analizarlo porque tiene tanto flujo. Pero bueno, va a tener que pasar la situación y va a usar lo que le acomode. Quien tenga poco flujo le podría convenir una copa, porque va a ser práctico para ponérselo. Tiene 30 centímetros de sangre en una copa, 30, 40 centímetros, tiene que cambiarse, tiene que sacarla, lavarla y volver a ponerla varias veces en el día. En fin, eso es lo cómodo e incómodo de la copa, ¿no? Si tiene poco flujo, se va a acomodar con la copa. Con el tampón también puede ser. Ahora, el tampón también puede retener mayor cantidad de sangrado y puede estárselo cambiando varias veces al día. Más que todo, realmente los inventos de estos aditivos son para ver con el vestido de la persona, ¿no? Es el tipo de ropa que usa lo que le va a permitir usar o no usar determinado protector. Porque si usa un pantalón no va a poder ponerse un pañal así tenga mucho flujo. Va a tener que usar una falda. Y si es que tiene, perdón un ratito, ¿no? Y si tiene mucho flujo, tiene que adecuar su vestimenta al tipo de protector que use. Si tiene poco flujo, realmente puede usar lo que quiera. Y es cuestión de comodidad, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. En una época los tampones desaparecieron porque inducen más a infecciones y todavía la inducen, ¿no? Si una mujer tiene leucorreas, tiene descensos y se va a poner un tampón porque está menstruando, está jugándosela, pues, ¿no? Porque tiene bacterias y las está reteniendo ahí junto con la sangre. O sea, tendría que ser un tampón para una mujer sana, ¿no? O sea, entre la comodidad y lo práctico y lo sano, hay que conversarlo con el médico. Yo creo que algo tan sencillo debería ser siempre conversado. Si me preguntan, ¿puedo usar tampón? Yo tendría que preguntarle, ¿y cómo son sus reglas? ¿Cuántos días duran? ¿Por qué quiere usarlas? Y cuando no tiene regla, ¿tiene usted flujo menstrual? Flujo vaginal, perdón. ¿Tiene descensos? O sea, primero eso. Y después, bueno, ya póngase tampón. Y, o sea, depende siempre. El médico debe estar para todo. Es el asesor principal. Pero sí, genial que no, ¿no? Está estudiando medicina, ¿verdad? Tiene
una ayuda, pero gigante. Es un conocimiento que vas a adquirir que te va a servir para tu día a día. Qué bacán, qué bacán. Eso es muy útil. Ujú. Está muy útil. Yo te iba a preguntar sobre eso, pues, Ya, infecciones. claro. O sea, si tengo una infección, no uso No, tampón, tampoco copa. no, es obvio que no. Es obvio Entonces, para ti. claro, Es obvio para ti, para mm, Nora y los que estudian medicina ajá. y piensan Claro, la y mayoría ven está esto, pensando pero en la moda, ¿no? Pero no, hay muchas cosas que no tienen que ver las modas. Al contrario, las modas sí incomodan, de verdad. o más bien pueden generar problemas mayores, ¿no? Sí, ¿Se vuelve peor la infección? ¿Puede sí, subir? sí, pues, claro, es lo que pasó con los tampones antiguamente. Producían procesos inflamatorios pélvicos serios y en pacientes susceptibles puede llegar a ser hasta mortal. Si tiene un problema de inmunosupresión, Wow. Wow, no, wow, wow, sí wow. puede llegar a producir una infección más seria. Pero si va a su ginecólogo cada 6 meses, cada Ujú. 8 meses, se pueden prevenir estas Se puede cosas. prevenir. Eso es lo bueno. Pero no es fácil tampoco, Nora, que realmente una paciente se vuelva asidua y venga a consulta cada 6 meses, ¿no? Por más que uno lo recomiende, no. Igual que se tomen un Papa Nicolau una vez al año, tampoco lo hacen. Entonces que hay que insistir, insistir, insistir en educar. Y para eso son estos videos, bueno, estos específicamente no, pero todos los demás sí. O sea, yo creo que de verdad esto es muy útil y muchos médicos deberían hacerlo, Nora, porque el conocimiento pasa que, no vas a dejar mentir, en la universidad se queda. Somos muy argolleros los que tenemos una carrera universitaria, tenemos esa mala costumbre. Los académicos en mi caso y los científicos en tu caso, no queremos divulgar el conocimiento. Pero bueno, nosotros no. No nos incluimos en ese sedentarismo y hacemos videos para YouTube. Falta que hagamos TikTok nomás, ¿no? ¿Qué tal, Dora? ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Ya te aburrimos? Sí, sí, muchas gracias. Ya, yo creo que con eso sería todas mis preguntas. Bueno, por ahora, claro. Claro, ya en enero nos vemos, Nora. Claro, igual, tú tienes nuestro correo, así Ujú. que directamente, o nos puedes escribir donde sea, ¿no? Pero el correo, aquí el doctor te va a responder. Las otras redes, todos los vamos a ver. Pero bueno. Bueno, Nora, a ver, la verdad es que muchas gracias otra vez por ser la sobreviviente, ¿no? La única, ha sobrevivido a todo. Nos has aguantado. ¿Cuántas horas hemos estado acá? 4 horas, un poco más, ¿no? No, hoy es la cuarta, ¿no? Cuarta sesión La real. primera sesión no era, Hora y pucha, media creo que fue. hora y 39, creo que, ya nos pasamos. Ahora vamos 1 hora y 9. Ujú. Ya, Está bien. vamos mejor. Bueno, yo quiero, Nora, agradecerte mucho tu tiempo y que me hayas aceptado bien, porque, a ver, yo soy una persona de literatura y no creo que me hayan hecho bullying, ¿no? Cuando yo he preguntado de No, por eso repente, se han ido, hermano. no, ¿cómo vas a decir eso? Ah, ya. Pero no sé, lo que yo quiero decir es gracias y nada, tú, hombre, ¿qué No, quieres también decir? gracias, Nora. Gracias por, por ese interés que tienes, ¿no? Y es verdad, en medicina aprovecha cada cosa que puedas. Ese es un consejo que te doy. Todo lo que puedas tú acceder te va a servir al final porque todo vas a saberlo relacionar. Todas las especialidades al final todas vas a relacionarlas, ¿no? Es la ventaja de nosotros como médicos peruanos, lo que siempre hemos dicho. Estudiamos un vistazo a todo y los que podemos tener la capacidad de relacionar todo, lo relacionamos todo. Y eso es lo que nos ayuda. Claro, Inclusive te voy dando un tip. No toda la medicina es la que estudiamos en la universidad, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años vine a un seminario que se llamaba Todas las Medicinas, haciendo una, una comparación con la obra de Arguedas, Todas las Sangres. Y me acuerdo que fue mi primer encuentro con todas las medicinas. Por primera vez veía y escuchaba una conferencia sobre acupuntura, sobre digitopuntura, sobre homeopatía, sobre terapia herbal, sobre terapia con alimentos, sobre la ayurveda y una serie de cosas, ¿no? Y las Naciones Unidas ya reconocen inclusive esas otras formas de hacer medicina. Y realmente todo debemos relacionarlo en algún momento, porque sí, sí es aplicable. Es aplicable a tus diferentes pacientes que pueden preferir más un lado de la medicina y tú puedes acoplarlo, ¿no? Y también a ti, porque a veces vas a encontrar explicaciones que no las encuentras en la parte alopática, en la parte científica que estamos acostumbrados.
como muchas cosas que todavía no sabemos qué pasan ni por qué son. Y quizás en otra rama médica no ortodoxa, sí lo estén ya. Ortodoxa. Bueno, ortodoxa es la nuestra, pues, ¿no? Ya lo, Yo diría ya lo entiendo. occidental. Bueno. ¿Por qué ortodoxo? ¿Sabes lo que es ortodoxo? A ver, tú que sabes de letras. No. A No ver. voy a responder. Ah, ya, bueno. Sacaremos un video explicando por qué la medicina es ortodoxa. No voy a decir. Ya, bueno. Ya. No, pero es cierto, a veces pareces dando explicaciones desde otro punto de vista, ¿no? Ujú. Y se da. A ver. Gracias, nos Hasta vemos. pronto. Chao. Muchas Bye. gracias, Hasta luego. saludos, hasta luego.